El tema de hoy es un tema que nunca le he colocado un título hacia una predicación, pero es bien sugestivo, pero yo sé que el Espíritu Santo le va a bendecir, le va a ministrar de una manera muy poderosa. Vaya conmigo a segundo libro de los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Dice el capítulo 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Sigan leyendo. ¿Un qué? ¿Un qué? Es que no tienen la Biblia, no pueden leer. Un mensajero de Satanás. Ahí viene el tema, viene el tema, el título de la enseñanza de hoy. Para que un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, Padre, gracias por tu palabra esta mañana, Dios. Estoy seguro que los que han venido y aún los que verán en diferido la conferencia en el canal de YouTube, Señor, o en el Facebook, tu Espíritu hablará. Tu Espíritu traerá una confrontación, espíritu y carne. Tu Espíritu, Señor, renovará, resucitará lo que en mi vida, Señor, y en la vida de mi hermano ha estado muriendo o ha estado quieto. Tu Espíritu provocará, Señor, movimiento en aquello que ha estado quieto, Señor, inerte de alguna manera. Oro, Señor, que soples vida en esta palabra y que cada mente y cada corazón quebrantados a tus pies podamos escuchar, Señor, esta bendita palabra que nos quiere regalar en Cristo Jesús. Amén. Hoy si no le voy a pedir que mire a los ojos a su hermano y le diga mensajero de Satanás, eso no lo voy a pedir. Que sería muy respetuoso y mirar a mi esposa y decirle, mensajero de Satanás. Hoy no, pues no quiero pasar por problemas, ¿sí? Un problema que tenemos los hijos de Dios, la iglesia cristiana de esta generación, es a veces, o estando en 2 extremos. Uno de ellos es ignorar el poder que el diablo, que el Satanás tiene.
Pero el otro extremo es sobrevalorarlo de tal manera que le atribuyamos a Él como que es más poderoso que el mismo Dios, donde a veces Dios se convierte como en un actor pasivo de la maldad, de la injusticia, del pecado, de todo lo que pasa en el mundo malo. Uno se pregunta o la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que usted no se ha preguntado eso, pero yo sí. Cuando mi hijo murió, yo le pregunté a Dios muchas veces por qué. Y a veces pensamos de verdad, amados hermanos, que como que Dios se quedó quieto, o como dijo Federico Nietzsche, Dios ha muerto. Ese es su legado en la doctrina del ateísmo, ¿sí? Porque pareciera que Dios no está haciendo nada, pero el que sí está haciendo, ¿quién es? Parece que el que se está haciendo es Satanás. Y se nos olvida a los hijos de Dios que el Señor es quien quita reyes y pone reyes. Alguien leas Daniel 2:21. Daniel capítulo 2, verso 21. Así está mucho mejor. Daniel capítulo 2, verso 21. A ver, uno que pueda leer, uno que haya traído la Biblia. Él cambia los tiempos, las épocas, y te impone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. ¿Qué hace el Señor? Quita y pone. Punto. Primero Samuel 2:6. Búscalo, amor, por favor. Primero Samuel capítulo 2, verso 6. Otro búsqueme, Job capítulo 5, verso 18. ¿Quién lo va a buscar? Job, levánteme la mano, ¿quién lo va a buscar? Job 5:18. Ya leyó usted uno, hermano Rafael. Job 5:18. Y otro búsqueme, Job 1:21. ¿Qué otra persona quiere leer? Hermana Marlene. Muy bien. ¿Qué dice primero Samuel 2:6? Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. ¿Qué poder tiene el Señor, amados? Matar o dar vida. Punto. Él es Dios. ¿Qué dice Job 5:18? Porque él quiere, pero venga la herida, golpea, pero trae alivio. Él sana o enferma. Punto. Él es Dios. Él coloca la enfermedad o quita la enfermedad. ¿Qué dice Job capítulo 1, verso 21? Eso lo expresó Job después de que lo perdió todo, por causa de un mensajero de Satanás, que le quitó todo, que le quitó sus hijos, que le quitó todas sus riquezas y aún le quitó la salud. ¿Y qué fue lo que Job dijo? Expresó: desnudo salí del vientre, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Eso es comprender, amados hermanos, la soberanía de Dios. Eso es poder entender la grandeza del poder absoluto de Dios, que independientemente del pecado, que independientemente del sufrimiento, que independientemente de las injusticias y la maldad en el mundo, de las guerras, el hambre, el dolor, independientemente de lo que usted o yo estemos experimentando, bueno o malo, Él sigue siendo Dios. Él sigue actuando, Él sigue siendo el Señor de todo. Creo que la canción, no sabía que iban a cantar esa canción. Y esa canción que se cantó ahora, Dios sobrenatural, su amor es alto, es profundo, es ancho. Ese es el amor de Dios, ese Dios que no se sujeta a su mente finita, incapaz de pensar más allá de lo que usted simplemente en su carne, en su humanidad puede hacer. Como dije, los autores de la Biblia, por el Espíritu Santo, pudieron tener una perspectiva más amplia, más completa de Dios, que de pronto a la iglesia de hoy, por la falta de comunión, por el desconocimiento de la palabra, por una escasa intimidad con el Espíritu Santo, no tienen, y perdónenme la expresión, no tienen como la capacidad
de ver a Dios, de conocer más a Dios, de intimar con Dios, o más bien en comprender a Dios en todo lo que Él es, hace o aún no hace. ¿Sí? Y cuando yo pienso en un Dios así como lo describían los hombres o los escritores bíblicos, me dan más ganas de acercarme a ese Dios, de amar a ese Dios, de seguir a ese Dios, de servir a ese Dios, porque Él tiene el control. Ahora sí mira a su hermano a los ojos y dígale, Dios tiene el control. Y dígale, Dios es sobrenatural. No le va a decir lo otro, porque ahí sí de pronto pierde a su hermano. Alejandro, no le diga que mensajero de Satanás, no le diga. Dios tiene el control. ¿Estoy llorando? ¿Estoy enfermo? ¿Perdí algo o alguien? Dios tiene el control. ¿Tiene deudas, necesidades? ¿Está sin trabajo? ¿Está su hogar en crisis? Dios tiene el control. ¿Hay problemas con su cónyuge, con sus hijos? Amados, Dios tiene el control. Y por eso, después de esta introducción, hablemos un poquito del aguijón. O permítanme más bien regresar a Corintios 12, verso número 1, hasta el número 6. El apóstol Pablo está hablando de una persona que ha vivido, que ha experimentado unas, y parece redundante, unas experiencias impresionantes. Y por eso él dice en el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Por qué el apóstol Pablo dice ciertamente no me conviene gloriarme? Porque él sabe quién es. Yo sé quién soy yo y usted sabe quién es usted cuando está en el espíritu, pero cuando está en la carne también. ¿Estamos de acuerdo? Como alguna vez predicó un pastor muy amigo, muy amado, él me decía, o él decía, yo sé quién soy sin Dios y qué peligroso puedo ser cuando me aparto de Él. Wow. Yo sé quién soy cuando me bajo de la cruz. Pero también sé quién soy cuando tengo comunión con Él. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Porque es mejor, aunque yo sepa que no me conviene creerme mejor y comenzar a pensar que lo soy, más bien es poder hablar de lo que Él es y lo que Él hace. Y habla de ciertas revelaciones, ciertas cosas que Él experimentó. Él habla de un hombre 14 años atrás. Él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y ojo, por favor, las personas que practican desdoblamiento, viajes astrales, usan este texto para afirmar de que en la Biblia Dios permitió y que el tema del desdoblamiento del cuerpo, viajes astrales, viene de Dios. No es lo que la nueva era y la gente que practica y enseña poder mental dicen. No es así. Él está hablando de la experiencia que tuvo en el espíritu. Él habla de que 14 años atrás, si en el cuerpo o en el espíritu, él dice que fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, como dice el versículo 4, el paraíso. Y estando ahí, y repite 2 veces, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pero estando en ese lugar, tercer cielo o paraíso, ¿qué dice que ocurrió? Dice que en ese lugar oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Por esa experiencia, él dice, entonces de ese hombre sí me gloriaré. ¿De cuál hombre? ¿Del primero o del segundo? ¿Del hombre de carne y hueso o del hombre espiritual? Ahí es del hombre espiritual. Del primero dice, no me conviene gloriarme. O sea, Juan Carlos en su carne no es bueno que se gloríe, como ninguno de ustedes. Pero en el espíritu, lo que en el espíritu Pablo, Juan Carlos,
Eduardo, Cristina, Alejandro, el que sea, puede ser y hacer, de ese el apóstol Pablo dice, de ese sí me gloriaré. El versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, hasta ahí, todo bien. Diga, todo bien. Ese hombre puede ser usted, puede ser usted, puede ser usted, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven o sea adulto. Cada uno de nosotros, si solo lo determina, y ahora al final vamos a mirar que sí se puede, podría convertirse en un hombre como el que Pablo está describiendo. Pero vayamos a la parte fuerte del texto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué dice el texto? Me fue dado un aguijón en mi carne, y luego lo describe de una forma más fuerte, un mensajero de Satanás, para que me abofetee. Y termina diciendo por segunda vez, para que no me enaltezca sobremanera. Y si el apóstol Pablo lo está diciendo, y en un solo versículo lo dice 2 veces, o sea, le pone un sobreénfasis, ¿eso qué significa? Es que Dios está hablando. Eso significa que el apóstol Pablo está hablando de su condición como cristiano, como persona. O sea, en su condición natural, como hombre de Dios, tenía la tendencia también, como usted y como yo, de la autosatisfacción. ¿A cuánto les produce alegría cuando las cosas les salen bien? ¿A cuánto les produce mucha alegría cuando Dios los usa, ganan almas, oran por enfermos, se sana, cuando la célula predica y esa gente recibe, cuando usted hace cosas importantes para la gloria de Dios? ¿A cuántos se sienten contentos? Ay, tan poquito, solamente el pastor. Yo a veces llego a mi casa, hermanos, les voy a confesar aquí en secreto, que mi esposa no oiga. Eso, amor, tápate los oídos, por favor. Yo a mi casa, cuando siento que Dios me ha usado, cuando una cruzada de milagros, hay muchas sanidades, cuando hay una palabra, cuando la gente es quebrantada, cuando la gente, uno ve el cambio, el crecimiento. Yo a veces salgo a la iglesia como andando por las nubes. Me siento como con la aureola y casi le digo a mi esposa, no me toques que no ha llegado tu hora. Así se siente uno, mi hermano. Yo sé que usted también se ha sentido así. Ella está obediente, no me toca. Ella espera que me quite la ropa, pues esta ropa me pongo la sudadera o la pijama, ahora sí lo puedo tocar porque estoy ungido. Es natural en el ser humano eso, la autosatisfacción. El apóstol Pablo también lo dice, lo menciona, gloriarse, ¿sí? 2 veces él habla para que yo no me exalte desmedidamente, para que no me sobreexalte desmedidamente. Porque a veces nuestra tendencia es hablar un poquito más de nosotros, de hablar de las cosas buenas que están pasando y cómo Dios me está usando. Y a veces la tendencia también es, a veces, como a mí me usa más Dios, miro al otro, a ti no tanto, a mí más. De creernos mejores, de hacer comparaciones con los demás y pensar, Dios con eso no puede. Yo era tan arrogante, aún soy un poquito, y sigue trabajando el Señor. Hubo un tiempo en mi vida, cuando estaba soltero aún, no han tenido la dicha todavía de, ¿sí me entienden? ¿Cierto que no, todavía no? Oraba y ayunaba, estaba en mi primer añito de cristiano, y oraba y ayunaba como un loco. Eso fue lo que aprendí a hacer en mis primeros meses de joven cristiano, 19 años. Chicos, oren y ayunen para que no entren en tentación. Es lo que yo sabía hacer, y eso sí ganaba almas como un loco. Y ganaba y predicaba, no sabía predicar, pero hacía eso. Y por hacer eso, es que por ayunar y por orar mucho, y por ganar alma me creía un superhombre. Y la primera vez que fue a Llanito, una convención que nos invitaron, una convención de jóvenes creo que fue, un congreso nacional,
Y yo veía a los hermanos negros, a los hermanos de color, levantando sus manos y cantando con esa inspiración, quebrantados. Y yo pensaba, en mi necedad y arrogancia, ¿será que ellos pueden adorar a Dios igual que yo? ¿Será que ellos pueden experimentar lo que yo experimento? No, es que ellos son inferiores. Esa era mi manera de pensar en esa época. Dios le tocó quebrantar mi vida, obviamente. Porque la mayor parte de nuestra misión se compone de gente de color. Hay muchos pastores que son de color, que son negros, y ahora son re amigos contra amigos y los amo. Pero ese era mi problema, no ellos, era el mío. Porque me gloriaba desmedidamente. Al apóstol Pablo parece que le ocurría algo similar, ¿sí? Pero era usado por el Señor. Así como usted y yo somos usados por el Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué era el aguijón? ¿Qué era el aguijón del apóstol Pablo? Algunos, seguramente aquí ya he compartido, o algunos no conocen, el aguijón para el apóstol Pablo era una enfermedad en su rostro. No nació así, no creció así, no sirvió todo el tiempo así. Fue un tiempo exacto en la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Una vez más, y no murió enfermo. Una vez más, no nació así, no creció así, no sirvió todo el tiempo con ese aguijón. Fue un lapso de tiempo en su vida, porque tampoco murió con ese aguijón. Interesante. Entonces, en el contexto podemos entender que fue un aguijón temporal. Dígalo conmigo, pero con propósito. Que ahora hablaremos de él. ¿Sí? Vaya conmigo, por favor, al libro de Gálatas. Capítulo número 4, verso 13 al 15. Vamos a leer y ahora más tarde regresaremos a Gálatas. 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, dice el texto, me recibisteis como a un ángel de Dios. Y puedo tomar la misma frase para ponerla en la última parte. Me recibisteis como un ángel, como a Cristo Jesús. ¿Y cómo llegó el apóstol Pablo a ellos? ¿Cómo llegó? Enfermo. Él habla de una enfermedad, habla de una prueba. Pero mira el versículo 15. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Nos ayuda el contexto a entender, hermanos, la enfermedad que el apóstol Pablo tenía. ¿Cuál era el aguijón? Ahora, usted podría preguntar, bueno o malo, ¿por qué, pobrecito el apóstol, un hombre de Dios? ¿Cómo se le ocurre a Dios permitir a un siervo tan conocido, tan ungido, pasar por ese dolor tan tremendo? Que le pase a la gente del mundo, que sufran los pecadores, como alguna de ellos cuando Samuel se nos perdió, nuestro primer hijo, de resentido con Dios, y para completar la fiesta, yo iba para Circasia, y en esos días de la muerte de Samuel, cuando vi que de un carro botaron una bolsa, la tiraron una bolsa, luego pasó otro carro y la pisó, y salió sangre, y cuando pararon era un bebé, un recién nacido que lo han tirado a la calle y lo han botado para matarlo. Y luego mi resentimiento, yo le reclamaba al Señor, ¿por qué esos hijos de madres, perdone la grosería, esto que no va a quedar grabado lo editan? Porque esos desgraciados, Señor, matan los hijos y a nosotros nos los quitas. Y le decía, ¿por qué las prostitutas abortan y tienen sexo con hombres y les permites tener hijos y botar y regalar hijos?
Y a nosotros, ¿por qué a nosotros nos quitan los hijos? Ese era mi dolor y mi resentimiento y mis preguntas a nuestro Señor. Porque no entendía, no comprendía por qué Dios permite que la gente buena, lo digo entre comillas, sufra. ¿Y por qué parece que los malos les va bien? A los malos no les pasa nada. Eran mis preguntas. Y en el caso del apóstol Pablo, como dije ahora, dice que fue una enfermedad en su rostro. Y encontramos también la humanidad del apóstol Pablo orando, clamando, preguntando, porque dice el texto 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí. Es que es duro. Yo sé que a usted no le pasaría, pero si de pronto tuviera algo así como un cáncer en su rostro que afecta su visión, le hace casi ciego, herida abierta, seguramente le produciría mucho dolor, mucho enojo. Y bueno, si usted es un cristiano normal de banca, pues no tanto. Pero si usted es un cristiano predicador, si usted es un cristiano que gana almas, usted es un cristiano con un tremendo ministerio, ¿le afectaría más? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque es público, porque es visible. Me han ido aquí cantando, tocando el piano y tu amor es grande, tu amor es alto, profundo y con mi cara con un cáncer. Eso era el apóstol Pablo. Y le afectaba, obviamente, le afectaba porque era una persona común y corriente, era un ser humano como usted y como yo, pero sí le afectaba. Ese era el aguijón. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene el aguijón? Como dije en la introducción, ¿sí? El texto es muy claro de dónde proviene el aguijón, pero sino que como uno siempre dice, hombre, Dios cómo permite que a los buenos les pase las cosas malas. ¿Cómo le ocurre a Dios mandar un mensajero de Satanás al pobre Rafael o a Mario, que es más buena gente que Rafael? ¿Cómo le ocurre a Dios? No, Dios no manda mensajeros, no, Dios no, y menos de Satanás, ¿qué tal? Sí, no, eso es del diablo. Y muchas veces, que es el otro extremo, le acuñamos todo al diablo. Sí, el diablo es el príncipe de este mundo, es el padre de mentiras, es el engañador, es el que confunde a los hijos de Dios, es el adversario, el que está como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es el diablo, tiene poder, sí. Es el autor del pecado, sí. Claro, de la rebelión, sí. Entonces uno no combina, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es bueno, misericordioso, justo y todos los calificativos que conocemos, y nunca le pondríamos a Dios decir que Dios le dijo a Satanás, ve donde mi hermano, mi hijo tal, y tócalo. Uno no puede creer esas cosas. Pero la palabra de Dios es clara para enseñarnos que Él es soberano y que Él usa al mismo diablo para que me abofetee. Lo hizo con Job. Conocemos la historia de Job. Ya leímos un texto de Job. ¿Sí? Él es el Señor. Y a Pablo le envió un mensajero. Punto. Yo puedo quedarme, y aquí por favor, oídos, yo puedo quedarme toda mi vida quejándome, lamentándome si es una enfermedad por mi enfermedad, llorando como un desgraciado, ¿por qué y por qué y por qué? Sufriendo, rechazando, alejándome de Dios, entregando el ministerio, porque es lo que muchos hacen cuando están pasando por pruebas. Pastor, lo que pasa es que yo estoy viviendo un momento muy difícil en mi vida y entonces tenga el ministerio, no predico más, no tengo más la célula, no estoy más en alabanza, no quiero más con niños. Pastor, me voy a dar un tiempo hasta que esto se me quite. Y es respetable. Usted puede quedarse toda su vida quejándose, lamentándose, echando la culpa a Dios o a otros de su desgracia, de su sufrimiento, si es una enfermedad. Si es la economía, deudas tras deudas, problemas y problemas en su economía, usted puede quedarse toda la vida quejándose, dejar de diezmar, dejar de ofrendar, es que no tengo, estoy con deudas hasta aquí, no me alcanza. Seguramente lo va a tener el diablo encerrado, nunca le va a alcanzar para que sea fiel y obediente al Señor. Ahí lo va a tener. Y usted puede seguir toda su vida sin ser fiel, sin obedecer al Señor, porque le está creyendo más al diablo que a Dios. ¿Me están escuchando? Usted puede quedarse mujer toda la vida como una mujer desgraciada, llorando por su marido que se fue o que se va a ir.
o que le pone los cachos, o que se emborracha, o que le maltrata. Usted puede quedar toda la vida sufriendo, amargada, desesperada, resentida con esa persona. Usted decide. Ese fue su aguijón. Ese fue el mensajero de Satanás. Usted puede quedarse toda la vida llorando por su hijo, está en la droga, por su hija que metió las de caminar y llegó embarazada a la casa, que está con la persona equivocada. Porque su hijo le salió que le gustan los hombres y su hija le salió que le gustan las mujeres. Usted como mujer o como papá, como hombre, se puede quedar resentido con él o con ella. Resentido. Usted puede entregar. Es que sé qué vergüenza que se den cuenta que tengo un hijo así. Es que qué vergüenza que se den cuenta que mi marido me dejó. O qué vergüenza que mi mujer me puso los cachos. Qué vergüenza. No puedo. Usted puede hacer eso. Tiene libertad. ¿Sí o no? Ese puede ser su mensajero. Ese es el mensajero de Satanás, que Dios le envía para que lo abofetee. Y más terrible, ¿qué dice el texto? ¿Para qué? Me abofetee. ¿Cómo se siente Mario que Paula se pare ahí delante de todos y le meta su cachetón? Ay, tan hermosa como me quiere. Y le hace mucha sonrisa. Ah, le falta la otra. Venga la otra, y más duro. Y ya con los ojos todos colorados. Ay, cómo quiero a mi mujer, cómo me trata de bien. Eso es deshonroso. Es denigrante, es humillante. Así se siente uno con un mensajero de Satanás. Yo tuve uno muchos años. Ustedes lo saben. En este oído, muchos años. Muy deshonroso, muy avergonzante para mí. Siendo pastor, por muchas partes me invitaban a hacer cruzadas de sanidad y milagros, teniendo un espadrapo aquí pegado. Una enfermedad que tuve desde los 5 o 7 años que la descubrieron. Me operaron muchas veces. Picado para eso servía, para que la periodicidad de esa enfermedad fuera menos tiempo. Yo mantenía con un ácido ahí, supurando, afiebrado con dolor. Enfermo, muy enfermo. Ella sabe cómo sufrí. Y muchas veces tenerme que parar en públicos, en coliseos, en lugares muy grandes a predicar, a dar palabra de Dios a los paralíticos, a los enfermos, a la gente de cáncer. Y Dios sanaba a gente así. Y yo con mi problema ahí. Y la tendencia natural de la gente era mirar, pastor, ¿y qué le pasó? Pastor, el Señor me sanó. ¿Y pastor, ¿usted qué le pasa? Pastor, el Señor me sanó. ¿Y usted por qué no lo sana al Señor? Ay, hermano, eso es una rabia. Uno no quiere que le pregunten eso. Es avergonzante, es difícil. Mensajero de Satanás. Y sí que avergüenza, sí son bofetones bien fuertes a la dignidad, al orgullo personal, amados hermanos. Hasta que Dios decidió obrar, hasta que le decidí creer al Señor y actué en fe de acuerdo a su palabra y eché fuera ese mensajero en el nombre de Jesús y nunca más me dio esa enfermedad. Pero son muchas formas de cómo ese mensajero de Satanás, Dios le permite que venga a usted y esté en su casa y esté en su esposo. Escúchenme, porque en su esposo puede estar el mensajero, no que sea el mensajero, lo usa él como mensajero de Satanás para atribularle, para avergonzarle, para dañarle a usted. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Y usted lo que dice, no, yo me separo, yo me divorcio, yo no quiero nada más con ese hombre. Una hermana en Galicia, usted la conocen, preciosa esa mujer, la hermana Olga, me dice, pastor, 4 años aguantando las borracheras de mi marido, llegaba caído a mi casa y lloraba y yo oraba y lloraba, oraba y lloraba, oraba y lloraba. 4 años, mi esposo perdido, y me avergonzaba y me traía las mujeres a la puerta, me gritaba, me decía de todas las groserías que usted pueda imaginarse. Impresionante. 4 años clamando por él, avergonzada por él. Y hoy es un día ese siervo, un siervo de Dios. ¿Quién soy yo para pensar que ese hombre, esa mujer, ese muchacho, esa situación, esa circunstancia, quién sabe usted, es un instrumento de Dios para usted y para mí? Porque un mensajero no es para destruirle. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? El mensajero de Satanás no es para que usted y yo seamos destruidos. Miren, yo no fui destruido. Estuve más de 15 años
¿cuál 15? 7 a 35, más o menos, como 34, 33 años, 32 años, con esa enfermedad, más de 20 años, 20 y tantos años, y no fui destruido. Lloraba, me daba rabia, me avergonzaba así, pero aquí estoy, hermanos. Aquí estamos. Ahora, ¿por qué un mensajero de Satanás? El propósito. Y quiero ir de nuevo a Gálatas, por favor. Vaya conmigo al libro de los Gálatas. Yo sé que el Espíritu Santo en esta mañana le va a hablar poderosamente en este propósito. Porque el Espíritu Santo le conoce y sabe quién es usted. Él sabe cuánto ha llorado, Él sabe cuánto ha sufrido, Él sabe por las situaciones que le ha tocado vivir. Gálatas capítulo 4, verso número 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? No lo estoy escuchando. ¿Qué dice el texto? Dígalo con ganas. Os anuncié el evangelio de Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo fue... Oiga, despertar los dormidos, ¿no? Que sí, ¿no? No lo voy a gritar para no despertarlos, perdonen. O sea que... ¿Grito más? Desperté a Mario. O sea que, escúchenme, o sea que el que Dios envíe un mensajero para mi quebrantamiento, ¿lo hace simplemente porque Dios quiere verme sufrir, hermano Eduardo? No, Dios no quiere verme sufrir, ni más faltaba. Si Dios le dio a esa princesa es porque Dios no quiere que usted sufra, Dios quiere que usted sea feliz. Y si usted quiere que Dios, si Dios le dio a ese príncipe, no es para destruirle, es porque Dios quiere que sea feliz. ¿Me están escuchando, iglesia? Si está viviendo una enfermedad, si está pasando un momento difícil en su vida, en su hogar, no es porque Dios quiere destruirles. Dios quiere cumplir un propósito a través de ese aguijón. ¿Me están oyendo, iglesia? Pero a algunos les da dolor de cabeza. No voy a la iglesia. No, yo no predico. No, yo está llovinando. Es que estoy con dolor. Es que hoy nos inventamos una cantidad de cosas para no servirle al Señor y para no ser fieles. Es que vivo muy lejos, es que está lloviendo, es que la moto se me varó, es que no sé qué, que no sé cuánto. Hoy le sacamos 1000 excusas a Dios para servirle. No, pastor, es que no sabe lo que estoy pasando en mi casa, pastor, es que usted ore. Qué bendición, hermana, que está pasando por eso. Porque si no pasa por eso, Dios no la puede usar más. ¿Me están escuchando, iglesia? El apóstol Pablo, en medio de esa crisis, ¿qué hizo? Fue a Gálatas, a Galacia, porque no hay iglesia, porque el evangelio no ha sido llevado a esos gentiles, y Pablo fue a cumplir el ministerio que Dios le entregó con los gentiles, y fue así enfermo, y iba con tanto poder, con tanta unción, que cuando el apóstol Pablo predicó, ¿qué le pasó a la gente? La gente se convirtió, la gente se sanó, la gente comenzó a recibir la bendición de Dios. Y el apóstol les recuerda a ellos cómo lo recibieron, como un ángel del Señor, como al mismo Jesús lo recibieron. De tal forma dice que aunque yo iba enfermo, iba como un monstruo, perdone que parafraseé tan exageradamente, aunque iba como un monstruo a ustedes mismos, si hubieran querido, si hubieran sacado sus ojos para dármelos a mí, por estar ciego. El impacto que logró que el apóstol Pablo fuera a predicar con ese mensajero. Usted no se alcanza a imaginar el impacto que puede causar en alguien cuando usted está viviendo dolor, sufrimiento, prueba, cuando está enfermo, cuando está pasando por un momento difícil en su casa, pero aún así usted cumple el propósito de Dios, el llamado, el ministerio. El impacto que causa, la bendición que provoca es mucho más grande, mucho más poderosa que cuando usted en su sano juicio, o sea, en todos sus cabales, está fuerte, sano, con la economía bien, con el hogar bien. Es que predicar cuando todo va bien es muy fácil. Predicar cuando todo está bien es muy sencillo y es cuando menos lo hacemos. Y cuando todo está mal, pues peor, todo está mal, entonces ¿para qué predico? El apóstol lo hizo, ¿sí? Y para mí, amada iglesia, es un desafío. Dejaba yo de predicar porque tenía ese problema, me dolía, me afectaba, muchas veces me tocó predicar afiebrado. Con ese nacido ahí gigantísimo, a veces supurando. Así me tocó muchas veces, dejaba de predicar.
No podía dejar de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque es el llamado. Y a través de ese aguijón, Dios me usó de una manera poderosa. Y a través de su aguijón, con ese aguijón, Dios le quiere usar de una manera poderosa. Basta que solamente le diga al Señor, aquí estoy, Señor. ¿Me está escuchando, iglesia? Solamente. Vayamos, por favor, a 2 Corintios 12. Ya termino, regálenme 5 minutos. Tenemos la Santa Cena hoy. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Amados, y estas son las oraciones que desesperan. Estas son las oraciones que duelen. Estas son las oraciones que hacen incrédulos a muchos. Estas son las oraciones que hacen que muchos se aparten del Señor, de la iglesia, cuando oran una vez y oran 2 veces y oran 3 veces y algunos oramos 4 veces y 5 veces y más veces y ese marido nada que cae, pues al Señor, ¿no? Y esos hijos nada que se arrepienten. Y esta enfermedad nada que se cura. Y nada que llegue al que yo necesito para casarme. Nada, tanto orar, Señor, tanto orar, tanto orar. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? Y el apóstol se le ocurre esa tajante idea de suplicarle al Señor que lo sanara. Quita de mí este aguijón, quita de mí este mensajero que me está bofeteando muy duro. Y oró una vez, llorando, imagino quebrantado de rodillas, y clamaba y suplicaba una vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos acá tienen debilidades? No me levanten la mano aún, porque usted dice que le gusta la pornografía, qué debilidad tan terrible. Eso no es una debilidad, eso es un pecado. La inmoralidad sexual es un pecado. Es que mi debilidad es fumar cigarrillo, eso no es debilidad, es un pecado, arrepiéntase y apártese. Mi debilidad, Señor, es que cuando me enojo, yo grito y golpeo y digo malas, eso no es debilidad, eso es un pecado, arrepiéntase. Y rinda al Señor su pecado. Eso no es debilidad. Su debilidad no es que, Señor, es que tengo muchas deudas, eso no es debilidad, arrepiéntase de su pecado, no se endeude más y confíe en el Señor. ¿Me están escuchando, iglesia? La debilidad es aquello que Dios permite por su gracia y soberanía en su vida para quebrantarle, para que usted y yo nos parezcamos más a Cristo. Porque lo único que nos hace acordarnos realmente quiénes somos es cuando estamos en problemas. Mi debilidad me acuerda lo frágil que yo soy. Mi debilidad me acuerda que por más buenas cosas que yo haga, que por más que yo me gloríe, nada pasa. Y por eso Él prefiere callar muchas veces, aunque usted crea que Él no está obrando. Él está obrando. No, el decir no también es un obrar del Señor. El decir bástate mi gracia también es Dios obrando. El decir mi poder se perfecciona en la debilidad también es que Dios está obrando, aunque usted y yo no escuchemos, no veamos, no sintamos que algo está pasando. Pero Él está orando. Dígale a su hermano, Él está orando. ¿Sí? Dígaselo, Él está orando. Él está orando. A usted le duele, a usted le incomoda, a usted le produce mal genio, usted se siente destrozado, caído, abatido. Él está orando, amado hermano. Gustavo, Él está orando en tu esposa. Pase lo que pase, Él está orando. No importa lo que sea. En ese hijo que se apartó, en ese esposo que se apartó, que no quiere, que está más perdido que el hijo del inver. Él está orando.
Así usted no lo ve y no lo crea. Él está obrando, mis amados. Un día usted tendrá el fruto de la aflicción de su alma. Me está escuchando, como dice el profeta Isaías de Jesús, y se alegrarán. ¿Me está escuchando, mi hermano? Él está orando. ¿Cuándo no lo va a hacer? Pero lo que yo sí sé es que Él está usando, quebrantando mi vida, porque Él quiere en mí hacerse fuerte. Y por eso el apóstol Pablo termina diciendo, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Señor, estoy enfermo. Eso es una debilidad. He ido al médico, me han mandado exámenes, están especialistas, me han hecho de todo y no me sano. Te doy gloria a Dios por esa enfermedad. Eso es gloriarse en la debilidad. Este marido cada vez más difícil, lo bendigo, Señor, y me glorio en esa debilidad. Esos hijos, esa situación, cuando uno aprende a darle gloria a Dios por esas debilidades, ¿qué creen ustedes que ocurren? El superhombre llamado Jesús, wow, se hace fuerte. Es lo que dice el apóstol Pablo, más bien me regocijaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quieres ser poderoso? ¿Quieres ser usado por el Señor? ¿Quieres que Dios te use más? ¿Quieres ser un instrumento poderoso en las manos del Señor? Listo, dele gloria al Señor. No se queje tanto, no se aleje, no deje de servir, no deje de ser fiel, no deje de amar, no deje de perdonar, no deje de pedir perdón, no deje de arrepentirse, porque mientras más lo haga, estando usted en medio de esa debilidad, es cuando Él más grande se hace en usted, más poderoso Él se hace en usted y en mí, y más gloria le damos al Padre. ¿Me está escuchando, iglesia? Más gloria le damos al Padre. Yo no sé si a algunos el Espíritu Santo en esta mañana les está hablando, o de alguna forma el Señor quiere bendecir su vida, pero por favor, si está sufriendo, dé la gloria a Dios. Él tiene el poder. Él puede ser así y quitar su enfermedad. Él puede ser así y llevarse al marido que no sirve para nada. ¿Sí? ¿Para qué usted sufre con ese marido que no se arrepiente? Pobrecita usted, qué pecadito. Él hace así, le paga sus deudas y le da plata en abundancia para que usted por fin diezme. Por fin sea fiel. Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque lo ama. Mire, ¿usted cuántas veces amaneció enfermo, le tocó ir a trabajar? ¿Sí? Pero está enfermo y ahí sí no madruga a orar porque está enfermo. Está enfermo y ahí sí no a la iglesia porque está enfermo. Está enfermo y ahí sí no sirve al Señor porque está enfermo. Pero si le tocó ir a la oficina, a la empresa, le tocó ir. ¿No les parece un poquito como contradictorio? Soltamos para el Señor porque estamos en debilidad. Ay, es que me duele tanto. Pero al mundo le servimos. La profesión, el negocio, la empresa, lo que hacemos, con mayor intensidad nos toca hacerlo. Enfermos o no. Pero con el Señor sí, ¿qué problema? Esa debilidad se nos coge como trapo de cocina y para el Señor no. Por el contrario, amados, el desafío en esta mañana es que ame más a Dios, se consagre más a Dios. Por el contrario, sírvale más a Dios. Que está muy ocupado, que está muy ocupada, que hay muchas cosas, con mayor razón sírvale a Dios. Es que su esposa, que sus hijos, es que hay un problema en mi casa, sírvale más a Dios. Porque ahí es donde Dios se glorifica. ¿Y saben qué ocurre? De pronto, Él se acuerda de su debilidad y le dice, a pesar, Marjorie, de tu debilidad, pero estás apasionada, me estás sirviendo y a pesar de todo, listo, ahí se te la voy a quitar.
Yo no quiero juzgar a Dios. Yo no quiero poner a Dios como un juguete. De que Tim Marín, Dios pincueto y todo. Usted no me cae bien, hermano. Usted no lo sano todavía. Aguante. Sufra con su mujer. A usted, Juan Carlos, todavía no. Sufra con su suegra. Desperté a la suegrita, qué pena. ¿Qué tal si estamos de pie, amados hermanos? Escuchen esto, amados. Yo puedo gobernar lo que yo quiero, sea bueno o sea malo. Usted puede tomar la decisión de alejarse, de entregar, de renunciar, porque no le gusta algo, porque no le gusta a alguien, porque no le dice las cosas como quería escucharlas, porque no le pagan, porque la persona que tiene a su lado, en vez de ayudarlo, impulsarlo, antes lo desanima, antes lo afecta. Usted puede tomar la decisión de retroceder, volverse al mundo, dejar de servir. Usted puede tomar la decisión de ser un buen soldado, como aprendíamos el otro día, o de ser un mal soldado. Es su decisión. Lo único que yo sé es que Dios le quiere bendecir. Lo único que yo sé es que el Señor lo quiere amar. Y sea buen soldado o mal soldado, Dios va a enviar un mensajero. Si usted y yo lo necesitamos, usted no puede tenerlo. Él es Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Él es Dios. Pero lo que yo sí sé es que si necesito un mensajero, Dios lo va a enviar. Job, el hombre más recto, más íntegro, que amaba a Dios, que ofrecía sacrificios todos los días por sus hijos. El mismo Dios dice de Job que no había en toda la tierra un hombre como él. ¿Quién estaba hablando de Job? Dios. Pero a él envió un mensajero, porque necesitaba que el corazón, el carácter de Job también fuera quebrantado. ¿Actuó Dios correctamente? Sí. Perdón, Job correctamente, sí. Le dio gloria a Dios. ¿Se acuerdan? Dio gloria a Dios. No dijo nada en contra de Dios. Y el diablo era chuzándolo. Maldice a tu Dios, hasta de su mujer, ¿recuerdan? Todavía no tienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Y el diablo le decía a Dios, vea a ese hombre, vea, claro, como le tiene tanta plata, como lo ha protegido, como lo ha rodeado de bendición, pero quite lo que tiene y verá cómo lo maldice. ¿Y qué hizo Dios? Está bien, ve. ¿Y qué hizo Job? No maldijo al Señor, mantuvo su integridad, mantuvo su fidelidad. Pero puede ser que haya que alguno que por su egoísmo, por su arrogancia, por su rebeldía, está sufriendo y prefiere quedarse enojado, arrogante, rebelde. Puede ser que alguno mejor entregó el ministerio, porque es que, esto es muy duro para mí, mejor entrego. Es su decisión. Usted determinará hasta cuándo el mensajero le estará abofeteando. Lo que yo sí sé es que Dios quiere bendecirle. Y yo quiero orar esta mañana mientras cantamos. Si en la iglesia alguna persona en este momento esté pasando por un momento de crisis, de dolor, sea en la familia, sea su esposo, por culpa de su esposo, por culpa de una enfermedad, no sé, algo que le esté quitando la paz, y quisiera que orara por usted, venga aquí al altar. Venga al altar, voy a orar por usted.